que fue una de las principales razones por la revolución de 59. Y esto existe todavía hoy como el principio fundamental de la política exterior de Cuba. Entonces va a mejorar en cualquier momento y en cualquier lugar el espacio para Cuba de defender y promover su independencia y soberanía. Eso es la última fundamental de la política exterior. Y eso implica, obviamente, que Cuba siempre será antihegemónico, principalmente contra la hegemonía de los Estados Unidos en cualquier lugar del mundo, no solamente en América Latina, pero en cualquier lugar del mundo. Y eso explica mucho de las posiciones que toma Cuba en el terreno internacional. La otra cosa que es fundamental en la política exterior de Cuba es mantener relaciones con los países que posible, no solamente por razones de enfrentar a los Estados Unidos en esta lucha por su soberanía e independencia, pero también por algunas razones geográficas que son súper importantes. Uno es que Cuba falta recursos, principalmente dos. Uno es gasolina, petróleo, que no se puede ser autosuficiente en petróleo. Y la otra es, por ser un país con 11 millones de habitantes que gustan comer el arroz y el pan, Cuba necesita importar siempre trigo, porque es país tropical y no se puede crecer trigo en Cuba, y siempre va a necesitar importar arroz, porque no se puede crecer tanto arroz que necesita dentro de su propio territorio. Cualquier que sea las inversiones que se hacen en arroz en Cuba, nunca logra producir tanto que necesita el país para suministrarse. Entonces eso significa que Cuba siempre tendrá que importar gasolina y comestibles. Y por eso necesita insertarse en el mundo. No se puede ser autárquico, no se puede ser autosuficiente nunca. Eso significa que el país tiene que seguir una política que va a abrirse comercialmente al mundo. Necesita del comercio, y por eso hace daño tanto el bloqueo norteamericano. Los norteamericanos saben bien que como isla que necesita el comercio, por hacer daño del comercio va a hacer daño al país. Y la tercera cosa es la unidad social. Para lograr la defensa de la soberanía e independencia de Cuba, necesita que el país unifique al pueblo lo tanto posible. Y eso significa que ser socialista, nombrado socialista o comunista o socialdemocrático, el país va a seguir una política que va a ser antirracista por unificar el pueblo y egalitariano. Eso es una cosa que es importantísima para que se mantenga la unidad del pueblo, para defender la soberanía e independencia. Y ese punto final es muy importante entender, porque eso significa que para defender la soberanía necesita una política socialista para mantener esa independencia. Y además significa también que Cuba va a promover estos tipos de políticas por el mundo entero. Y por eso se encuentra Cuba solidaria, un líder de los países en desarrollo y un país que brinda mucha ayuda solidaria a otros países del tercer mundo, como está pasando ahora con los acuerdos con Venezuela y todo, ayudando países de la zona en sistemas medicinales y educación, etcétera, etcétera. De buen efecto. Por esta manera la diplomacia hace amigos también para unirse como países a enfrentar esa amenaza a su independencia y soberanía. Finalmente, y voy a ser muy breve ahora, el bloqueo estadounidense ideológico, ese es bloqueo de ellos, que tienen ellos.
que viene de la situación que he descrito antes. Los Estados Unidos dicen que Cuba debe democratizarse, pero debe democratizarse en la manera como ellos deciden. O sea, eso es la política extranjera de Henry Ford. Se puede comprar cualquier carro que quieres, pero debe ser negro. El color debe ser negro. Entonces, tienes que tener democracia, pero debe ser una democracia que decidimos nosotros. Cuba debe adoptar un sistema capitalista neoliberal. El plan que tienen los Estados Unidos, escrito en sus leyes, como Helms-Burton, necesita la privatización de los servicios públicos y retornar las tierras nacionalizadas a los dueños anteriores. Ese tipo de retornar Cuba hacia un pasado es como Gatsby en la novela, que pensaba que pudiera recrear ese amor que tenía en su juventud, que fue un sueño imposible. Los Estados Unidos tienen ese sueño imposible de retornar Cuba a un estado que tenía hace 50 años o más. Y Cuba está puesto todavía en la lista de los países que hacen terrorismo del Estado, y según su propio Departamento de Estado. Eso es una cosa que nadie en el mundo que tiene un cerebro cree, pero existe todavía en la lista en los Estados Unidos de países que promueven terrorismo del Estado. Estos tres ingredientes de los Estados Unidos, su política está basada en estas ideas que son totalmente irreales y irresponsables. Realmente irresponsables, porque son cosas que no se van a hacer. Para concluir, no es posible. Bueno, últimamente, tengo que decir la última cosa, que es, en Afganistán y Irak, las justificaciones para el ataque contra los dos países era, uno, remover una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos en su guerra contra terrorismo, y instalar un gobierno democrático. Entonces, en este momento de la política exterior de Bush, se ve bien como la situación puede resultar muy feo fácilmente si los Estados Unidos no se cambia su punto de vista. Y es para ellos se cambiarse y Cuba no va a hacerlo. Gracias. Eu vou fazer o seguinte, porque é difícil escolher uma e deixar outra. Eu vou tentar ler rapidamente todas, né? E cada um vai ter um tempo curto, infelizmente, para responder as perguntas. Qualquer dúvida, aliás, porque vou ler em português, qualquer dúvida, se referem a mim, eu vou tentar traduzir se tiver problemas de entendimento, tá bom? Então, para toda a mesa, qual a democracia que vocês defendem? E é possível uma alternância de poder entre as lideranças da classe populares? Se é possível uma alternância de poder entre as lideranças das classes populares? Também se é possível articular as bases socialistas na América Latina e, de fato, romper-se com as bases fundamentais do capitalismo. Aí, quais seriam as grandes estratégias? Pergunta mais global, assim. Terceira pergunta, por que Cuba não conseguiu o mínimo de industrialização após 50 anos de revolução? Vou passar para você. Pois essa pergunta fala da dependência